Hola a todos y a todas. Bienvenidos al curso de plantas de tratamiento de agua. Mi nombre es Margarita Hernández y voy a ser la tutora de este curso. En este video vamos a ver cómo podemos diseñar un floculador de flujo vertical. Como ustedes saben, existen diferentes tipos de floculadores. Entre los más destacables están los tipos hidráulicos y los tipos mecánicos, pero dentro de esta tipología hay una clasificación interna. Entonces, este video va a aprovechar incursionar más que todo en el de flujo vertical, en uno de sus tipos, que es uno de los más utilizados y sencillos de diseñar. Sin embargo, la metodología y algunas ecuaciones utilizadas acá también sirven para evaluar o diseñar otro tipo de floculadores. Antes de empezar con el diseño del floculador, vamos a retomar algunos parámetros de diseño que menciona la normatividad para que nosotros, pues por supuesto, a medida que vayamos diseñando o dimensionando nuestra estructura, tengamos que comprobar estos mismos. Entonces, un primer parámetro que debemos verificar es, o más bien un parámetro no, sino cómo sería el criterio para seleccionar el tipo de floculador que yo podría utilizar, es de acuerdo a lo que señala la normatividad. En esta nos dice, para caudales menores de 250 litros por segundo, el tipo de floculador podrá, ¿listo? No es que deba, sino que podrá, se sugiere que podría ser o hidráulico o mecánico. ¿Qué criterio determinante podría aplicarse para que uno como diseñador pueda elegir entre uno hidráulico o uno mecánico? Es la facilidad de operación y por supuesto el costo dentro de la operación de esta unidad de tratamiento en nuestra planta. Si seleccionamos un floculador mecánico, pues por supuesto eso va a acarrear que nosotros necesitamos invertir durante la operación en un sistema eléctrico para su funcionamiento, mientras que en el hidráulico no es así. Por eso es que se sugiere que cuando hablamos de caudales pequeños o menores a 250 litros por segundo, que son poblaciones pequeñas, donde por supuesto seguramente los recursos económicos de ese municipio, de ese lugar, no son fácilmente asequibles, pues es donde se puede sugerir que efectivamente un floculador hidráulico podría ser lo mejor que se implemente en dicha planta. Mientras que para caudales mayores o iguales a 250 litros, pues seguramente va a ser una ciudad donde mediante, no sé, impuestos o donde las tarifas de acueducto y alcantarillado son un poquito más costosas, pues seguramente va a tener una financiación mucho más adecuada para que se pueda sugerir el uso de un floculador mecánico, ¿listo? Digamos que en esta parte, ya cuando se trata de estos caudales mucho más grandes, pues no se obliga a que sea mecánico, pero sí sería lo mejor. Sí sería lo mejor para su operación, para que no hayan dificultades en esta misma y pues pueda, digamos que un floculador mecánico garantiza la automatización de una parte del tratamiento. Un segundo aspecto que debemos tener en cuenta dentro del diseño de los floculadores es los gradientes de velocidad. Recuerden que el gradiente de velocidad hace referencia a la intensidad de mezcla y pues en floculadores esa intensidad es mucho más pequeña que en los procesos de coagulación. Mientras en coagulación hablábamos de 500 a 2000 segundos a la -1, aquí el orden de la intensidad de mezcla por mucho puede llegar a ser 70 segundos a la -1. Por lo cual la normativa nos sugiere lo siguiente. Dice,
En todos los casos de proyectos nuevos se deberán garantizar mínimo 3 zonas de floculación para alcanzar una disminución de gradientes de velocidad. Es decir, que a medida que va pasando el floculador por esas 3 zonas, como mínimo, la velocidad de mezcla, el gradiente de velocidad de mezcla empiece fuerte y a medida que va pasando vaya disminuyendo de manera progresiva. Entonces aquí dice que para alcanzar una disminución de los gradientes de velocidad de mezcla entre 70 segundos a la menos 1 y mínimo 10 segundos a la menos 1, cuyo gradiente medio del proceso deberá ser 40 segundos a la menos 1. ¿Listo? Si consideramos, por supuesto, 3 zonas. Si aquí vemos en este diagrama que ustedes ven acá, este floculador particularmente cuenta con 3 zonas, ¿listo? Puede contar con 4, puede contar con 5, ¿listo? Lo importante es que el proceso de floculación vaya disminuyendo, ¿listo? Y como digamos en este floculador hidráulico que es de pantallas, ¿cómo puede controlar la disminución progresiva de esos gradientes? Esto lo hace en el distanciamiento en que coloca las pantallas que van a ayudar a realizar esa mezcla hidráulica. ¿Listo? Entonces, si ustedes ven en esta primera zona, el número de pantallas es mucho más grande, el número de pantallas es más alto y su distanciamiento es mucho más pequeño en comparación con la zona 2 o la zona 3. ¿Listo? Entonces eso hace que el agua pase a una velocidad un poco más alta que lo que podría pasar en esta zona o en esta zona. Entonces así es como se garantiza esa intensidad de mezcla. En un floculador mecánico donde existen turbinas o rotores que generan dicha mezcla, pues lo que simplemente se hace es que el agua va pasando de una cámara a otra y esa rotación, que es automática, pues se programa para que, digamos, genere una mezcla alta, media y luego baja. ¿Listo? Es como si nosotros pensáramos en un floculador mecánico como el funcionamiento de una licuadora. La licuadora tiene un número de intensidades con las cuales nosotros podemos aplicar. Entonces, eso mismo pasa con un floculador mecánico. Y por último, el parámetro que también deberíamos verificar dentro de nuestros diseños es el tiempo de retención o de detención hidráulica. ¿Listo? Aquí, mientras nosotros hablábamos de tiempos de detención hidráulica en coagulación de menos de un segundo o de hasta 60 segundos, aquí es cuestión de minutos. ¿Listo? Entonces, estamos hablando de tiempos muy grandes que pueden ser entre 20 a 40 minutos. Recuerden que la definición matemática del tiempo de tensión hidráulica puede ser volumen sobre caudal. A medida que el caudal sea mucho más grande, las unidades o el volumen o las dimensiones del tanque, como un tanque floculador, pueden llegar a aumentar a medida que ese caudal que necesitemos tratar pues aumente. ¿Listo? Por eso digamos que en las plantas de tratamiento nosotros podemos tener una unidad de coagulación que es la canaleta partial, ¿cierto? Pero el agua que sale coagulada se distribuye, puede ser en 4 o 6 floculadores, ¿listo? Para que operen de manera simultánea, porque si no quedaría un tanque demasiado grande. Entonces lo que se hace es dividir ese caudal en varios tanques para que funcionen de esta manera. Bueno, el ejercicio que vamos a hacer a continuación va a constar de 2 partes. La primera es que vamos a hacer una comprobación de un floculador que ya se encuentra construido. ¿Listo? Este tipo de floculador es un floculador hidráulico de ventanas de paso y que pues el tipo de flujo que va a
con el que se va a transportar el agua es vertical. ¿Listo? Para esto, pues nos dicen lo siguiente. Nos dicen que el caudal a tratar es de más o menos 234 litros, donde dicho proyecto se encuentra localizado en un lugar donde la temperatura ambiente es de 20 grados centígrados, donde la viscosidad dinámica tiene este valor que ustedes ven acá. También a partir de esta temperatura pudimos encontrar, nos dan esos datos, el de viscosidad dinámica o el de densidad, pero pues ustedes saben que esos datos se pueden consultar a partir de valores tabulados que se encuentran en la temperatura. Y pues tenemos el peso específico del agua a esa temperatura. ¿Listo? ¿Y qué nos dicen? Nos dicen, miren, nosotros tenemos 4 floculadores. ¿Listo? Cada uno de esos floculadores consta de 6 cámaras. ¿Listo? Y de pronto un esquema de lo que se está tratando de describir para esta unidad de tratamiento es el que ustedes ven aquí a continuación. ¿Listo? Un floculador hidráulico de ventanas de paso es un tanque, ¿listo? Es un tanque que está dividido, en este caso, en seis cámaras, ¿listo? Donde cada una de las paredes que dividen esas 6 cámaras tienen un orificio. A ese orificio pues tiene una forma cuadrada, por lo cual se le llama ventanas, ¿listo? Y lo que nos dan son las dimensiones tanto de cada una de las cámaras, ¿listo? Que nos dicen que es de 2.1 metros por 2.1 metros con una altura de 2.5 metros, y las dimensiones de las ventanas o de los orificios es de 23 centímetros por, 23 centímetros de largo y 60 centímetros de alto. Y como dato adicional, nos dicen que este tipo de floculares, al estar dividido en 6 cámaras, cada conjunto de 2 cámaras conforma una zona en particular. Es decir, las 2 primeras cámaras, si aquí por este lado entrara el agua coagulada, entonces entraría a la zona 1. ¿Listo? Después de la segunda, entre la tercera y cuarta cámara pasaría a la zona 2, y entre la quinta y sexta cámara estaría la zona 3. Listo, entonces eso es lo que vamos a hacer. Con esas características, con esos datos que nos dieron, vamos a comprobar si efectivamente ese floculador está cumpliendo con los parámetros de diseño sugeridos por la normatividad. ¿Listo? El primero que vimos fue el del tipo de floculador. ¿Listo? Recuerden, si es un caudal menor a 250 litros por segundo, un floculador hidráulico puede utilizarse. En este caso, pues efectivamente, al ser un caudal de 234 litros por segundo, no vemos ningún impedimento para que se utilice este tipo de floculadores. Segundo, tenemos que comprobar el gradiente de velocidad. Si nos remitimos a la normatividad, él nos habla de 3 valores, ¿listo? Que tenemos que asegurar que en un floculador, como es en este caso, el gradiente de velocidad disminuya progresivamente de acuerdo con un rango de valores. ¿Listo? Y volviendo un poquito al ejemplo que les hablaba sobre el uso de pantallas como floculador, para hacer la floculación, yo les comentaba que la frecuencia con la que se colocan las pantallas es la que permite regular ese gradiente de velocidad. En este caso, en un floculador de ventanas, es el tamaño de la ventana la que permite regular
la velocidad con la que va a fluir el agua dentro del floculador. ¿Listo? Entonces, si ustedes pueden ver, aquí nos hablan que las dimensiones de estas ventanas son las mismas a lo largo del floculador, no cambian. Entonces, eso me hace intuir de primera mano de que aquí en este floculador no existen zonas, a pesar de que están generadas y se especifican dentro de los manuales de operación. No está funcionando de esta manera, no hay diferentes gradientes de velocidad, hay uno solo, porque los orificios de paso de agua tienen las mismas dimensiones, por lo cual la velocidad va a ser la misma a lo largo de esta y no va a cambiar su intensidad de mezcla. Listo, sin embargo, pues vamos a mirar qué valor de intensidad está dando, ¿listo? Como para obtener una idea de cómo está funcionando actualmente ese floculador. Entonces miremos, recordemos, son 4 floculadores que tienen esa misma esquematización que les mostré en la diapositiva, por lo tanto ese caudal de diseño del que habla el problema, que son 234 litros por segundo, debe dividirse en 4 unidades. ¿Listo? El caudal que sale de la coagulación se reparte en esos 4 floculadores, por lo cual cada floculador va a tratar un caudal de 0.0585 metros cúbicos por segundo. A continuación, vamos a sacar la velocidad con la que pasa el agua por cada uno de los orificios, teniendo en cuenta que ya conocemos el caudal que va a circular por el floculador y que conocemos las dimensiones de cada orificio, cada ventana, pues digamos que podemos hacer esa relación, hacer esa división. ¿Listo? El área del orificio, ¿qué es? Pues son 23 centímetros por 60 centímetros y eso nos da 0.138 metros cuadrados. Al caudal calculado anteriormente, dividimos por el área de cada una de las ventanas y nos da que la velocidad de paso del agua por entre estos orificios es de 0.42 metros por segundo. Como la idea es poder calcular el gradiente de velocidad de mezcla, ese gradiente de velocidad de mezcla, nosotros recordemos que lo podemos calcular como la raíz entre el producto entre el peso específico por una pérdida de energía sobre la viscosidad dinámica por un tiempo de mezcla o el tiempo de tensión hidráulica. Entonces, para poder sacar la pérdida de energía, por esa razón calculamos la velocidad del paso del agua sobre los orificios. Entonces la pérdida de energía la podemos calcular como la velocidad al cuadrado sobre gravedad. Bueno, aquí hago un paréntesis, aquí realmente es la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la aceleración de la gravedad. ¿Listo? Y ese valor lo vamos a multiplicar por 6, porque son 6 ventanas de paso que hay dentro del floculador. Y vamos a calcular esta pérdida para todas las 6 cámaras al mismo tiempo, porque tienen las mismas dimensiones. ¿Listo? Aquí no podemos tomar primero las dos ventanas, las dos cámaras de la primera zona y luego las 4 restantes, ¿no? Porque pues no existe ninguna diferencia. Entonces lo multiplicamos por 6 y esa pérdida de energía nos da 0.054 metros. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Antes de calcular el gradiente de velocidad, vamos a calcular también el TDH, que recuerden que también es un parámetro de diseño que debemos controlar dentro de los floculadores. Entonces, para eso ya tenemos nuestro caudal de diseño y nos falta calcular el volumen. Este sería el volumen del floculador, ¿listo? Por lo mismo, ¿listo? Todo el floculador está dividido en 6 cámaras, pero todas las cámaras, el paso de estas cámaras tiene la misma dimensión, entonces lo vamos a calcular para el floculador completo, el tanque de floculación completa.
Entonces tenemos que por cada cámara hay un volumen de 11.025 metros cúbicos. Si lo multiplicamos por las 6 cámaras, el volumen del floculador total es de 66.15 metros cúbicos. ¿Listo? A este volumen le vamos a dividir el caudal que a cada floculador le corresponde, es decir, 234 litros por segundo dividido en 4. Eso nos da un valor de 1130.8 segundos, que eso equivale a 18.8 minutos. Si ustedes recuerdan, el tiempo de tensión hidráulica mínimo que yo debería tener por floculador es de 20 minutos. Entonces ahí estamos por debajo del rango que nos sugiere la normativa. Otro aspecto ya encontramos un parámetro que no estamos cumpliendo. ¿Listo? Y finalmente, ya con los valores calculados anteriormente, reemplazamos en la ecuación del gradiente de velocidad y tenemos que la intensidad de mezcla nos está dando casi 22 segundos a la menos 1. ¿Listo? Entonces, recuerde, 22 segundos a la menos 1, realmente uno podría decir, bueno, no está mal, porque según la normativa debemos estar entre 70 segundos a la menos 1 y lo mínimo son 10 segundos a la menos 1. Pero resulta que es un único valor. El, el, el agua va a hacer el recorrido por todo el floculador, el tanque floculador, y va a mantener la misma intensidad. ¿Eso qué va a provocar? Que, que de pronto las partículas que pudieron aglutinar, o bueno, no existe una buena aglutinación entre las partículas que fueron coaguladas, o puede que en un primer momento se aglutinen, pero aguas abajo se rompa ese floco, ¿listo? Porque la idea es que a medida que avance el agua disminuye esa intensidad y eso hace que el floco se siga, pues digamos, formando y no presente rompimiento alguno. Entonces, ojo, no estamos cumpliendo ni con las especificaciones del gradiente de velocidad, ni la zonificación dentro de nuestros floculadores, ni tampoco con el tiempo de tensión hidráulica. Entonces, ¿eso qué hace que nosotros, qué tipo de decisión tenemos que sugerirle a la persona que nos pidió esta verificación? Primero, que no está funcionando como debe funcionar un floculador hidráulico, y segundo, que usted lo que necesita es optimizar esta unidad de tratamiento. Entonces, ¿qué puede significar esto de la optimización? Básicamente, el floculador no funciona es precisamente porque las dimensiones o la forma en cómo está dimensionado el floculador no hace que éste sirva o cumpla con el propósito que inicialmente se planteó. Entonces, para eso, seguramente lo que tenemos que hacer es nuevamente una verificación de dimensiones para estimar si los parámetros cumplen con las dimensiones que vamos a sugerir. Esta ya es una parte más digamos que aquí no existe un diseño único, una única solución. Aquí pueden plantearse, como en cualquier diseño, varias soluciones, por lo cual vamos a hacer eso a continuación. Vamos a valernos de una hoja de cálculo para poder hacer esto. Entonces, para poder programar una hoja de cálculo que nos pueda servir para futuros proyectos, vamos a dejar o vamos a plantear una zona donde coloquemos todos los datos de entrada que seguramente vamos a necesitar cada vez que tengamos que hacer un diseño de este tipo de floculadores. Entonces ya sabemos que los datos de entrada siempre van a ser el caudal de diseño, cuántos floculadores va a tener la planta o tiene la planta, cuál es el número de cámaras en que está conformado cada floculador, cuál es el caudal pues
que le corresponde a cada floculador y ya algunos datos que se pueden especificar de acuerdo a la locación en que se encuentre el proyecto. Listo, aquí uno puede trabajar lo que ustedes quieran, tablas dinámicas donde uno simplemente coloque el valor de la temperatura del lugar y ya mediante un buscar una función buscar, se puede encontrar tanto el dato de la viscosidad dinámica como el de la densidad para calcular el peso específico. También vamos a colocar cada una de las dimensiones que conforman cada una de las cámaras del floculador, listo, que ya también era un dato de entrada. Teníamos que por área superficial teníamos 2.1 metro por 2.1 metro y que la altura del floculador era de 2.5 metros. Y a continuación vamos a dejar algunas celdas planteadas para colocar o para poder verificar cómo se deberían ser las dimensiones de las ventanas o de los orificios para cada una de las zonas. De acuerdo con lo que tenemos, pues sabíamos que hay 6 cámaras por cada floculador, entonces cada cámara o cada floculador podemos dividirlas en 3 zonas, donde cada zona está conformada por 2 cámaras. ¿Listo? Entonces vamos a dejarlo planteado. ¿Cuáles serían las dimensiones de los orificios para la primera zona? Aquí sería base por altura, si lo quieren manejar, o altura por base. Digamos que eso todavía es indiferente acá. El cálculo del tiempo de tensión hidráulica y el del gradiente de velocidad le es indiferente. A él lo que le importa es el área como tal. ¿Listo? Y también lo mismo para la segunda zona y la tercera zona. Listo. Y ya con esos datos, que serían los datos de entrada o los datos que vamos a asumir eventualmente como son las dimensiones de los orificios, pues vamos a realizar los cálculos, la de la velocidad para calcular la pérdida de energía. También vamos a calcular el tiempo de tensión hidráulica o el tiempo de mezcla y por supuesto el gradiente de velocidad en cada una de las zonas. ¿Listo? Porque eso es lo que tenemos que garantizar, que no exista un único valor de gradiente de velocidad, sino que cada zona tenga un valor distinto. Recuerden, entre el rango de 10 a 70 segundos a la menos 1. Muy bien, entonces el valor de la velocidad, recordemos de la velocidad del flujo que pasa a través de las ventanas, va a ser el caudal sobre el área de las ventanas. Entonces, obviamente no nos va a dar un valor todavía porque no hemos colocado ninguno, pero lo vamos a dejar programado de una vez. Para el cálculo del gradiente, perdón, de la pérdida de energía para esta primera zona, pues va a ser con la ecuación que habíamos mencionado anteriormente. Listo, velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, pero aquí lo vamos a calcular por solo el número de las cámaras que conforman esa zona, que son 2 cámaras. Vamos ahora a dejar planteada la ecuación para calcular el tiempo de tensión hidráulica. Listo, que aquí podemos ver que pues sería el caudal que le corresponde a cada floculador sobre el volumen de cada una de las cámaras por supuesto 2. Listo, recordemos que para esta primera zona son 2 cámaras, entonces por eso se multiplica por 2. Y pues para pasarlo a minutos, pues vemos que ya en un primer vistazo vemos que son 6 minutos. ¿Listo? Ojo, no son 6 minutos para todo el floculador, porque la norma dice que el paso o la duración de la mezcla lenta a lo largo de todo el floculador debe ser de 20 a 40. ¿Listo? Por lo tanto, de 20 a 40 minutos. Por lo tanto, solamente para estas 2 primeras cámaras que son con las que empieza el floculador, se va a demorar un tiempo de tensión hidráulica de 6 minutos. Obviamente tenemos que hacer el cálculo de cada uno de los tiempos de detención hidráulica para cada zona para al final sumarlo y ver si está dentro del rango que exige la normatividad. Listo, y colocamos la ecuación que ya conocemos para gradiente de velocidad para saber si también está dentro de los rangos. Recuerden que esta primera zona
debe tener un gradiente de velocidad relativamente más alto que los siguientes, ¿listo? La normativa nos dice que están más o menos cercano a 70 segundos a la menos 1. ¿Listo? Entonces, obviamente este gradiente va a depender de la dimensión de las ventanas y es con el tamaño de los orificios con los que vamos a controlar ese gradiente. ¿Qué es lo que debemos hacer a continuación? Copiar esto mismo, ¿listo? Para realizarlo, para aplicarlo en las otras zonas. Entonces aquí sería la segunda zona, ¿listo? Pero ya será teniendo en cuenta las dimensiones de las ventanas de esta zona, de estas dos cámaras. ¿Listo? Entonces hacemos la configuración correspondiente. Aquí sería, bueno, las dimensiones de la cámara, que esta no va a cambiar. Ojo, el tamaño de las cámaras no cambia, es el del orificio. Bueno, muy bien. Ya después de eso, pues ya podemos empezar aquí a lo que podríamos decir como a jugar con la combinación de estas dimensiones y empezar a verificar que cumplan con los parámetros, ¿listo? En un primer momento, o bueno, lo que está inicialmente en el diseño es que las ventanas actualmente están construidas con dimensiones de 23 centímetros por 60 centímetros, ¿cierto? Y ahí es donde nos damos cuenta que pues el gradiente de velocidad era 21, ¿listo? Entonces, esta primera zona, las dos primeras cámaras deben cambiarse esas dimensiones porque para esta primera zona el gradiente está muy bajito. Tenemos que procurar que sea lo más cercano a 70 segundos a la menos 1. Entonces, ¿ustedes qué podrían imaginarse que se podría plantear acá? ¿Se aumenta el tamaño del orificio o se disminuye? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, teniendo en cuenta que la intensidad de mezcla depende mucho de la velocidad con la que vaya a pasar el flujo, entonces aquí nosotros necesitamos es que el flujo, la velocidad de paso aumente. Actualmente está en 0.42 metros por segundo, lo cual tendríamos que aumentarla un poco más para aumentar esta intensidad de mezcla. Y eso nos sugiere que este tamaño tal vez está muy grande para los propósitos que queremos. Tal vez deberíamos disminuir ese orificio. Entonces aquí podríamos, no sé, poner por ejemplo punto 15 y punto 5. A ver, listo. Entonces miren que aquí yo solamente voy cambiando las dimensiones y aquí ya voy o bueno, la hoja que ya está programada me empieza a calcular lo que necesito y miren, me doy cuenta que con ese cambio mm, voy llegando a 40. No me sirve por el momento. Entonces tendría que disminuirlo. Podríamos, no sé, bajarlo a punto 10 y a punto 4, a ver qué tal. Nos da 75, ya sería como muy. Listo, entonces no sé si de pronto podamos dejar, no sé, punto 45. O sea, funciona, pero de pronto está muy alejado. Lo ideal es que esté lo más cercano a 70. Entonces, a ver, no sé si podríamos colocar punto 12 acá y punto 45, no, punto 4, no. A ver, coloquemos punto 10. Punto 15, no. Bueno, creo que podríamos dejarlo, no, punto 11, porque punto 12 ya sería mucho y punto 09, digamos, no, sería muy alto. Podríamos, a ver, intentemos, punto 38, punto 30, perdón,
punto 39, punto 4. Miren, podríamos para, digamos, no trabajar con dimensiones de 9 centímetros, 8.5 centímetros o 42.5 centímetros. Podríamos dejarlo así, de punto 1 de 10 centímetros por 40 centímetros o podríamos dejarlo de 11 centímetros por punto 4. ¿Listo? Quedaría aún más cerca, estaría cumpliendo, pero pues creo que esas dos posibilidades podríamos dejarlas de esa forma, ¿no? O podría ser punto 1 y punto 41, vamos a ver. También puede ser punto 42. Ah, miren, punto 42 está bien. Lo que pasa es que de pronto lo que sugeriría acá es que esté cercano a 70, pero por debajo. Listo, que no supere los 70, porque el miedo de que supere los 70 o la razón por la cual ese rango debe respetarse, que sea entre 10 y 70, es para que no se rompa el flock. ¿Listo? Entonces, o para que se aglutine de manera adecuada, perdón, las partículas. Entonces, yo podría pensar que mejor lo podríamos dejar así. Ah, no, perdón. Punto 43, algo así podríamos dejarlo. ¿Listo? Podríamos dejar hasta acá. ¿Listo? Ya tenemos que para esta primera zona, pues serían casi 70 segundos a la -1 y un tiempo de tensión hidráulica de 6.3 minutos. Vamos ahora con la segunda zona. La segunda zona exige que exista un valor intermedio entre 70 y 10 segundos a la -1. La norma sugiere que pueda utilizarse un valor medio de 40 segundos a la -1 de gradiente. Entonces aquí podríamos plantear de pronto la alternativa que habíamos mencionado anteriormente, que si no estoy mal era de punto 15 por punto 5, ¿cierto? Entonces esto podría ser una alternativa. Miren que nos salió casi de manera inmediata. Entonces, creo que esto podría estar bien. No sé, de pronto, si disminuimos esto un punto 45, ya quedaría por encima. Yo creo que punto 4 está bien. ¿Listo? Y para la tercera zona se espera que el gradiente sea muy cercano a 10, no menor a 10, o lo ideal sería que no fuera menor a 10, sino muy cerca, pero por encima de este valor. Entonces, para tener un valor tan pequeño, pues se exige que la velocidad sea igual de pequeña, y para que sea pequeña esta velocidad, pues las ventanas, el tamaño de las ventanas debe ser considerablemente grande a las que hemos trabajado en las anteriores zonas. Entonces, no sé, supongamos punto 25 y aquí punto 60, a ver, ¿cómo nos da? Nos da un gradiente de 20. Podríamos seguir aumentando este tamaño para irnos acercando a 10. Entonces, no sé si 70 lo podríamos aumentar acá. Bueno, 80 tal vez, 15. Bueno, ¿qué tal si le ponemos acá punto 30? Van 12. Vamos a ver punto 35. Oh, miren, punto 35. Parece que es una buena alternativa. Si yo lo dejara en punto 4, creo que ahí ya estaría por debajo. Entonces creo que punto 35 está bien. ¿Listo? Entonces creo que ahí nos puede ir dándonos. ¿Listo? Entonces digamos que por la parte de la zonificación ya cumplimos, por la parte de los gradientes también ya hemos cumplido. Vamos a verificar si por el lado del tiempo de tensión hidráulica. Entonces yo les decía, cada zona está sumando aproximadamente un tiempo de tensión hidráulica de 6.3 minutos. ¿Listo? Entonces, claro, si yo sumo todo el tiempo de tensión hidráulica total del floculador, sería este valor más este valor más este valor, nos estaría dando alrededor de 18 minutos, 19 minutos. ¿Listo? Digamos que no,
que digamos que queremos ser mucho más acertados con nuestros cálculos. Recordemos, mínimo son 20 minutos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por el momento, las dimensiones de, de los orificios están bien. Con eso garantizamos el cumplimiento de la intensidad de mezcla, pero con ese ajuste en las dimensiones de estas ventanas no estamos garantizando el cumplimiento del tiempo de tensión hidráulica. ¿De qué depende este tiempo de tensión hidráulica? Está dependiendo, por supuesto, del caudal, que realmente no es algo que podamos o no sería adecuado echarle mano, listo, porque pues es el caudal de diseño y es lo que está demandando para lo cual se está construyendo la planta, pero también depende de las dimensiones de las cámaras, las dimensiones del floculador. Entonces, parece que tenemos que echarle mano más a esto. Entonces, ¿qué es más fácil? Eh, digamos, si uno tratara de interrumpir lo que menos se pueda sobre lo que ya está construido, pues una de las cosas que podríamos hacer es precisamente aquí, bueno, no sabemos, necesitaríamos disminuir la capacidad de las cámaras o aumentarlas, teniendo en cuenta que el tiempo de tensión hidráulica depende, eh, digamos, si se aumenta, en este caso es proporcional al volumen. Si se aumenta el volumen, se aumenta el tiempo de tensión hidráulica. Entonces, lo que necesitamos es aumentar ese tiempo, por lo cual necesitamos aumentar el volumen, la capacidad de cada cámara. De pronto, si uno quisiera, lo que les decía, interrumpir lo que menos se pueda sobre lo que ya está construido, pues lo más fácil es echarle mano a la altura, ¿no? Entonces, aumentar esa altura. Listo, no sé, 2.80, a ver, que no sean de 2.5 sino de 2.80, miren, da 21.11. Entonces, miren que esos valores, que ya con ese aumento, ya estamos garantizando el cumplimiento del TH. Supongamos, no queremos 2.80, queremos 3 metros para manejar unidades mucho más sencillas durante la etapa de construcción. Entonces, 3 metros, miren, 22. Yo podría subir hasta 3.5 metros y pues bueno, creo que el TH puede seguir aumentando. ¿Qué tanta altura yo debería subir para no pasarme de los 40 minutos? No sé, pongamos 5 metros. Miren, con 5 metros aún estoy dentro del rango. O sea, yo creería que si ya aumentamos a 5.5 metros, ya estaríamos por encima del tiempo de tensión hidráulica que nos exige la normatividad. Y pues adicionalmente tendríamos, miren que no solamente las dimensiones de la cámara están afectando el TH, también están afectando los gradientes de velocidad. Estos obviamente van a depender del dimensionamiento, entonces vamos a tener que ajustar nuevamente las ventanas, por lo cual si yo subo a 5 metros estaría cumpliendo, listo, no hay ningún problema, pero pues me exige un ajuste mucho más considerable en los orificios. Entonces, vamos a dejarlo con lo mínimo que nos pide, podríamos dejarlo 2.80 y estamos cumpliendo, ¿listo? Y bueno, aquí lo que podríamos plantear es que tenemos que ajustar estas dimensiones para nuevamente estar muy cerca de los valores que nos sugiere, pero no es mucho el ajuste. Entonces, por ejemplo, la tercera zona sigue cumpliendo, está muy cerca de 10 segundos la -1, no le vamos a echar mano acá. En la zona 2 vamos a subir un poco más, a dejarlo cerca de 40, entonces dejémoslo punto 10, no, punto 15 estaba, si lo dejamos en punto 12, no, punto 14, podríamos dejarlo así, ¿cierto? Sí, creo que podríamos dejarlo de esta manera. Y acá también nos está dando 66, entonces yo creo que podríamos dejarlo punto 4. Bueno, punto 41. Ah, miren, este valor está bien. Entonces,
A ver, si alguien dice, oiga, no, quiero trabajarlo en punto 41.5 centímetros. ¿Listo? Está relativamente cerca del valor de 70. Sí, puede ser válido, listo, pero aquí quiero volver a reiterar, no hay una única solución. Yo puedo plantear un mismo ejercicio para todos ustedes y ustedes tendrían la capacidad de sugerir una solución que ustedes crean que les funcione. Aquí, de pronto, para seleccionar la mejor, entrarían criterios por ejemplo, criterios económicos o criterios de la menor intervención que yo deba hacer a lo existente, entre otras cosas. ¿Listo? Pero podríamos dejarlo perfectamente en punto 41 y podría funcionarnos. ¿Listo? Entonces, hasta aquí llegaría este diseño. Recuerden, hicimos una comprobación para ver si funcionaba y pues como no funciona como debe ser, entonces ya entramos a hacer un rediseño, un redimensionamiento de esta estructura para dar una solución a esto, que es que cumpla con los parámetros de diseño. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias por haber llegado al final de este video. Ojalá les haya gustado el contenido de este y hayan podido encontrar información útil no solo para este curso, sino también para su vida profesional. No olviden seguir consultando la biblioteca del curso y demás material de apoyo que se encuentra en el aula virtual. ¡Nos vemos!